para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia, presente. Puerto Rico libre, presente. Mi corazón. Hola amigas y amigos del programa de las Warmis Bolivia. Estamos iniciando este episodio desde los estudios de ATV Radio en este nuevo episodio de la temporada 4 del podcast de las Warmis Bolivia que sale a nivel nacional e internacional. Tenemos una agenda muy nutrida para esta ocasión que vamos a compartir con todas y todos ustedes. Pero vámonos al comentario de la semana. Me gusta soñar, me gustas tú. En Warmis, comentario de la semana. En el comentario de la semana queremos abordar lo que está ocurriendo en la agenda nacional de nuestro país una vez que se han realizado las elecciones generales 2025 cumpliendo con todas las etapas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral. Y bien, amigas y amigos, hay que considerar que no ha sido una etapa fácil para nuestra democracia, ha sido complicado llegar a el momento de las elecciones debido a que se han cruzado diferentes poderes del Estado, diferentes resoluciones que iban y venían. Recordemos que 8 meses hemos estado esperando que se pueda realmente allanar el camino para que se realicen estas elecciones a la presidencia, vicepresidencia y también la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una vez pasados todos estos obstáculos, por fin llegamos ya a la segunda vuelta, que también ha sido una fecha histórica en nuestro país porque se ha realizado por primera vez y Bolivia se suma de esta forma al conjunto de 7 países en Latinoamérica que ya realizan la segunda vuelta. Es importante destacar esto porque la segunda vuelta es ya un ejercicio democrático que nos da la posibilidad de dirimir entre 2 opciones como hemos ya votado todos los ciudadanos y ciudadanas del país y fuera de Bolivia. Es también relevante porque la segunda vuelta es una prueba más de que no se ha podido entre varias candidaturas tener una opción mayoritaria y ha sido necesario dirimir entre 2 opciones al final. Significa que también que el voto ha estado bastante disperso en la primera vuelta. Por eso es que se realiza de esta manera. Bolivia no es una isla y por lo tanto es importante también destacar que al sumarse con este procedimiento de la segunda vuelta, no solo entra a este concierto de la región latinoamericana como país democrático que consolida sus normas, su sistema, todo lo que el operativo informático que también se ha desplegado para que la transparencia sea lo que pueda primar en los resultados finales de lo que son las elecciones. Han habido algunas escaramuzas señalando que pudiera haber un fraude. Sin embargo, ya todos los organismos internacionales han refrendado que este proceso ha cumplido toda la normativa nacional e internacional. Esto también es relevante porque necesitamos dar un paso adelante y buscar ya escenarios de consensos, de diálogo, para tener soluciones a la múltiple crisis que estamos viviendo en nuestro país. Esa es la primera emergencia que
pues la ciudadanía está comentando en todas partes. Uno cuando habla en los mercados, en el taxi, en el minibús, eso es lo que se espera, que prontamente se pueda solucionar todo lo que hace a la crisis del combustible, a la subida de los precios en la canasta familiar, esta oscilación de la fluctuación del dólar, que también perjudica a muchas personas en relación a sus trabajos, sus negocios. Así que esta será la primera prioridad que tendrá el gobierno electo democráticamente, el binomio de Rodrigo Paz y Edman Lara. Sin embargo, desde nuestro podcast, nuestro programa, siempre hemos enfatizado en la agenda de derechos humanos y derechos ambientales. Esta agenda está pendiente, han habido también varios obstáculos para avanzar en ello, actualizar normativas, poder aprobar políticas públicas que consoliden la inclusión social en nuestro país. No podemos retroceder en esto porque ha sido una conquista de muchos años, de muchos sectores sociales que han luchado para poder tener sus derechos reconocidos. Nos falta muchísimo camino por avanzar, pero por eso decíamos, no podemos retroceder en lo que ya se ha conquistado. Una de esas deudas pendientes en lo social es justamente la Ley 348. Esta ley, para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, se encuentra en la Asamblea Legislativa para su revisión y para su actualización, porque necesitamos hacer varios ajustes, varios cambios que permitan tener mayor igualdad y mayor justicia, principalmente en casos de violencia, que cuando hablamos de ello, pues nos referimos a la violencia física, psicológica, sexual, digital, patrimonial y bueno, una serie de violencias que están contempladas en esta norma. Asimismo, hay que aclarar que esta no es una ley que está yendo en contra de los varones en nuestra sociedad. Todo lo contrario, buscamos tener una sociedad con mayor igualdad, mayor acceso a la justicia y que permita que las familias, sobre todo, tengan un estado de convivencia pacífica y de respeto a la dignidad de todos sus miembros. Así que esta es la agenda pendiente que tenemos en materia de derechos humanos. Bien, ahora es momento de agradecer a los auspicios, los emprendimientos que apoyan y acompañan el podcast de las Warmis Bolivia. Agradecemos en primer lugar a la Fundación Estrategia 360, que se dedica a realizar estudios, encuestas, Big Data y varias investigaciones de la realidad boliviana y latinoamericana. Con el lema Construyendo el futuro en el presente, Fundación Estrategia 360 está siempre en el programa de las Warmis. También queremos agradecer a el emprendimiento Hilari Art Deco, que produce, crea, diseña diferentes joyas para ocasiones especiales. Puedes acudir a Hilari Art Deco con tus propias iniciativas también y poder realizar diseños conjuntos con una marca especial personalizada que puedas tú otorgarle de acuerdo a tu propia imaginación. Hilari Art Deco se encuentra en el Centro Moderno a unos pasitos de la Plaza Murillo, sobre la calle Potosí. Y por supuesto también queremos incluir en estos agradecimientos a la organización Alianza por la Solidaridad Andina, que trabaja hace muchos años por los derechos humanos y ambientales de las mujeres. Justamente estamos con varias de sus campañas en el programa y vamos a escuchar ahora lo que se ha preparado sobre justicia climática, esta demanda de los sectores de mujeres, pueblos indígenas y juventudes en relación a los efectos de la crisis climática. Escuchemos estos mensajes en español y también en idiomas originarios.
Cuando la tierra se seca, cuando el agua desaparece, las mujeres somos las más afectadas. La violencia no solo llega con golpes, también llega con incendios que destruyen bosques, con sequías que nos quitan el agua limpia, con contaminación que enferma a nuestras familias. Y todo esto se suma a la violencia machista. Gobiernos, empresas, bancos, agroindustriales y todas las personas deben asumir su responsabilidad hoy con el futuro de todas y todos. Rompamos el silencio, rompamos con todas las formas de violencia. Respetar la tierra es cuidar la vida. Justicia climática significa que las niñas y niños, las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas no sigamos pagando las consecuencias del daño ambiental. ¿Y tú también cuidas hoy el futuro de todas y todos? Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Ahora en Guarmis, nuestro sector de Pachamama. Y ahora nos vamos al sector Pachamama, aquí en el podcast de las Guarmis Bolivia, porque queremos hablar de agroecología, huertos urbanos, toda esta tendencia que está muy fuerte en nuestro medio. Y para ello estamos con el ingeniero ambiental Víctor Hugo Gironda. Bienvenido al programa de las Guarmis, Víctor Hugo. Queremos ver qué actividades se están preparando y conocer más de esta gran actividad que ya es muy hablada en nuestra ciudad. Muy buenas, saludos a todas las Guarmis. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Estamos prácticamente cumpliendo 8 años con el proyecto de ingeniería denominado Agricultura Urbana La Paz. Este proyecto que ha nacido con varios colegas en el rubro de la ingeniería para promover todo lo que es la alimentación más sana, el tema de ver los huertos, de cultivar de una manera orgánica, de la mano de la naturaleza, también tomando mucho en cuenta el tema de técnico, ¿no? Y tienen bastantes ejes, pero uno de los principales es promover el tema de los huertos en todo lugar. Entonces, tras el paso del tiempo, pues hemos llegado a consolidar ya como un proyecto y va realizándose muchas actividades, ¿no? Desde hace 8 años hasta la fecha y vamos con esto y mucho más, no solamente en el tema de capacitaciones, el tema de talleres, cursos y todo aquello, sino también en el tema de promover no solamente en la ciudad, sino en el área periurbana, en las comunidades, en áreas fuera también de la ciudad de La Paz. Y estamos muy felices que este proyecto está en crecimiento constante y también en una mejora constante. Sí, mucha gente pregunta sobre cómo poder hacer un huerto urbano, cómo poder pasar a esta etapa de no solo consumir, sino producir sus propios alimentos, porque en el mundo y también en Bolivia hay una crisis climática de la que se habla constantemente y cada vez más. Entonces, Víctor Hugo, tú como CEO de Agricultura Urbana en La Paz, ¿cómo ha nacido este proyecto? ¿Cómo se han animado a lanzarse hace 8 años a poder llevar estas técnicas, estos conocimientos a otras personas que por ahí no tienen ningún contacto con estas técnicas? Claro que sí. Es evidente que en todas las charlas, capacitaciones, todo lo que realizamos, siempre hemos tenido el enfoque desde lo ambiental y también desde el tema del cambio climático. Desde que estábamos en la universidad, pues se nos hablaba mucho de este tema y en la actualidad ya podemos decir que ya es algo que lo estamos viviendo y el que no se adapta, pues lastimosamente no va a poder enfrentar de una manera adecuada esto, ¿no? Hace prácticamente unos cuantos días nos venía la noticia, por ejemplo, del nuevo estudio de que prácticamente los arrecifes de coral estaban desapareciendo. Y los arrecifes de coral sabemos muy bien que
son los elementos que proporcionan más del 50% del oxígeno en la Tierra, ¿no? Y eso nos alarma bastante, ¿no? Porque por un lado entendemos que hay que enfrentar la crisis climática y todo aquello, pero por otro lado se nos está acabando el tiempo. Y sin ánimo de ser un poquito alarmistas, pueden visitar y pueden ver todos los estudios científicos que se están realizando, está en español, está en todos los idiomas, pueden entrar al IPCC y todo aquello. Y por esta razón es de que creemos vital empezar a producir nuestros propios alimentos, empezar por esta actividad que parece algo difícil, pero en realidad no lo es. Cada uno de nosotros está capacitado para poder hacerlo. Obviamente tenemos que tener una guía, tenemos que tener las condiciones que no son también tantas, pero lo más importante es que tenemos que tener la voluntad de hacer las cosas correctas, y estoy seguro que sí se puede realizar. Cada uno de nosotros puede realizar estos huertos en todo lugar, inclusive en macetas, inclusive si no tienes un espacio de patio o algo así, se puede hacer en cajones, se puede hacer huertos verticales, en el techo. Hay infinidad de técnicas que se pueden emplear, pero lo importante, como repito una vez más, darles enfoque de poder emplear estas actividades sustentables y empezar a producir tanto para nosotros mismos como en todo lugar, ¿no? Y transmitir este conocimiento, que es muy importante también. Todo lo que estamos viviendo a nivel de cambios en la temperatura, algunos fenómenos que suceden, por ejemplo, lluvias cuando todavía no es tiempo de lluvias, todo esto que está alterando los ciclos agrícolas, productivos, pues nos llevan a muchas veces a preguntarnos qué solución va a haber más adelante, pero todo indica que tiene que partir de la sociedad, de cada uno, de cada familia, porque los estados están muy lejos de ver esta urgencia, esta necesidad. ¿Y cómo entonces podemos acercarnos? ¿Qué pasos hay que ir dando para empezar ya a generar nuestros propios huertos? Excelente pregunta. Sí, a manera de una pequeña anécdota, más o menos la última capacitación que di fue en septiembre, mediados de septiembre. Y bueno, ¿no? Ahí estábamos viendo que ya estábamos haciendo una transición de estación y se nos vino pues una granizada terrible donde no tenía que haber sucedido todavía, ¿no? Y pasado unos días más, una ola de calor terrible, ¿no? Que se ha registrado y todo aquello. Y yo le decía justamente a los participantes, es esto, lastimosamente todos los conocimientos que tenemos, antecedentes y todo aquello, si no se actualizan al tema del cambio climático, que en realidad ya es una crisis climática, ya netamente quedan obsoletos, ¿no? Entonces ese es el reto, empezar a hacer ese tipo de políticas, proyectos, programas con enfoque de crisis climática, ¿no? Y obviamente cada uno desde las comunidades, desde el círculo donde se encuentre, puede empezar a hacer. Lo primero, tomar conciencia. Lo segundo, identificar el lugar donde quiera realizar este tema de huertos. Como les he dicho anteriormente, no necesitan siempre un jardín o nada. Pueden hacer desde una maceta hasta de un pequeño vaso de esos de café o desechable. De absolutamente todo se puede empezar a cultivar, ¿no? Y lo tercero ya es poner manos a la obra, ¿no? Manos en marcha, o como decimos en las capacitaciones, manos a la tierra, y empezar a hacer, ¿no? Se puede hacer desde el tema de las semillas, se puede empezar desde el tema de los almacigos, se puede empezar ya teniendo plantines, se puede empezar ya teniendo esquejes. Hay muchas maneras en las cuales se puede hacer, pero lo principal es empezar, ¿no? Ese es el paso crucial que debemos cruzar, y debemos empezar a trabajar no solamente desde la tierra, también hay otras técnicas como la hidroponía, por ejemplo. Hay otras técnicas que también se están empleando en carpas. Entonces es todo un mundo que, como repito una vez más, parece muy difícil, pero en realidad no lo es. Simplemente hay que seguir los pasos correctos para no desanimarnos en el intento, ¿no? Muchas veces pasa de que, no he intentado, no puedo, esta es como la tercera vez que hago, pero no puedo y no sale, y me han dicho muchas veces que no tengo mala mano y demás cosas, ¿no? En realidad no es eso.
En realidad es solamente seguir los pasos correctos y con las guías y todas las capacitaciones que hacemos, estoy seguro que el resultado va a ser exitoso. Hay gente que también ha cuestionado un poco los huertos familiares o en los colegios también hay, en las comunidades, indicando que podría entrar en competencia con los productores tradicionales. ¿Cómo ven esa parte ustedes? Es muy importante. Yo siempre recalco el tema de que muchos de los hermanos campesinos, es muy importante la sabiduría ancestral, ¿no? que ellos nos transmiten. Yo les recomiendo que si en algún momento tienen la oportunidad de hablar con alguna persona, algún abuelito, algún productor, ¿no? del campo y todo aquello que quiere, que sabe un poco, compartir los conocimientos, ¿no? Es bien importante en primera instancia eso. Y luego, en realidad no. En realidad yo podría decir de que eso ya hubiera sido en un momento donde, hace unos 20 años, donde el tema ambiental y climático no es tan fuerte como ahora, ¿no? Entonces, de lo que se trata aquí es de tratar de sociabilizar, compartir esos conocimientos, converger, ¿no? Converger y tratar de formar una comunidad. Es muy importante esto porque al final vamos a tener que tratar de descentralizar todo el tema de la producción porque el tema del cambio climático así nos los está obligando. Y es bien importante también entender todos estos procesos para que, como decimos técnicamente, sea una simbiosis, ¿no? Y no sea así un afán de competencia y todo aquello. Creo que cada uno de nosotros nos beneficiamos mutuamente. Acción complementaria con lo que hacen los agricultores de manera tradicional, ancestral. Claro, exactamente, esa es la idea y también el reto está en que ellos entiendan cuánto nos afecta, cuánto les afecta, cuándo nos afecta a todos el tema del cambio climático, que ya está muy vigente, ¿no? Hemos visto en las noticias prácticamente el año pasado, por enero, por febrero, que muchos de los hermanos productores estaban pidiendo ayuda al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque habían hectáreas y hectáreas que habían perdido justamente por lloviznas, por plagas, por muchas cosas, que en realidad esos son síntomas del cambio climático y de la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de ello y empezar a hacer nuestras actividades y todo el trabajo tomando en cuenta este factor muy importante. Que más gente se anime, Víctor Hugo, a entrar en esta nueva etapa de la propia producción de alimentos. ¿Qué productos, qué alimentos, qué verduras, qué frutas podemos pensar en tener, por ejemplo, en la región de La Paz, en nuestros propios pequeños jardines o, como decías, en la pared, verticales? Claro, en realidad nos podemos animar a plantar casi de todo. No todo el cambio climático es negativo, ¿no? Hay algunas cosas que también nos ayuda. Por ejemplo, pueden empezar plantando todo tipo de hortalizas, ¿no? Absolutamente todo tipo de hortalizas. Son muy resistentes a enfrentar también estos cambios muy bruscos. Algo que también está faltando, que yo lo recomiendo, es plantación de árboles nativos, ¿no? Es muy importante esto. Estamos dejando de lado, por ejemplo, árboles como el molle, como el sauco, como el mutumutu, algunos árboles frutales también que estamos dejando de lado, como el durazno, que se adapta súper bien, la manzana, el ciruelo, y muchos otros más, inclusive en climas hostiles, ¿no? En climas hostiles como, por ejemplo, la ciudad del Alto, en Sencata. La última vez que estuvimos participando en un proyecto ahí, me ha parecido muy bueno que se planten árboles nativos que no se adaptaban en otros ecosistemas ni pisos ecológicos, pero hemos visto que con la ayuda del cambio climático, por eso digo que no todo es negativo, también hay cosas positivas, se están adaptando también a este entorno, ¿no? Entonces hay pros y contras, obviamente tal vez hay un poquito más de contras que pros, pero todo es posible. Entonces es eso, empezar a plantar en todo lugar, y algunas cosas que, por ejemplo, estaban enseñando mucho antes, como el tema de asociaciones, el tema de que algunos vecinos de plantas no se llevan con otras.
repito una vez más, quedaron obsoletos y hay que actualizarse. Hay que dejar los mitos atrás. Entonces, Víctor Hugo, ¿qué actividades podemos invitar para que la audiencia se anote, participe y aprenda estas nuevas técnicas que van a ser muy necesarias con el tiempo? Claro que sí. En primera instancia, yo les invito a seguir a todas las redes de Agricultura Urbana La Paz, ¿no? Ahí están todas las actividades que se están realizando, y también a la matriz que es Greening Project, que son como que está dentro de Agricultura La Paz de todas estas actividades relacionadas al medio ambiente, ¿no? El número de teléfono es el único, es el 63 23 53 36, así parece como de Radio Taxi, ¿no? 63 23 53 36. Y bueno, justamente celebrando estos 8 años, estamos realizando lo que es una jornada agroecológica, invitando a muchos profesionales que están también dentro de este rubro, ¿no? Que también están aportando a lo que son los ecosistemas, muchos profesionales, muchos emprendedores, que van a dar pues distintas ponencias referente a esto para poder entender. Es una jornada más que todo informativa, para que puedan entender todos estos procesos que se hacen. Se va a hablar, por ejemplo, desde el uso eficiente de residuos, ¿no? Para potencializar la producción de hortalizas, por ejemplo. Se va a hablar muy importante este tema del compostaje, que muchas personas quieren hacerlo en su casa, pero en realidad muchas de las veces los intentos dicen no, que se ha estropeado, se me ha podrido mi compostaje, algo hecho mal. Entonces ahí se va a hablar, por ejemplo, eso, gracias a los amigos de Ecofractal, que también están trabajando mucho con este tema del compostaje. También se va a hablar desde el tema un poquito más técnico, haciendo una planificación con imágenes geoespaciales, por ejemplo, a cargo de nuestra colega profesional ingeniera Gabriela, y también otra profesional que también va a estar hablando justamente esto de la producción en ambientes protegidos, ¿no? A cargo también de la ingeniera Janet. Entonces estamos justamente tratando de compilar todos estos conocimientos para que la gente, toda la población y toda la gente que asista pues entienda mucho mejor y potencialice sus actividades en el tema de huertos, en el tema de forestación y todo lo que realice, y tenga un beneficio para el medio ambiente. Esto es justamente este 25 de octubre, hoy. Como estamos tratando de formar una comunidad, tratando de crear un poquito más de conciencia esto, como plus, como regalo, alcanzan hasta las 2 de la tarde, va a estar esto, y vamos a finalizar con un trueque de semillas, ¿no? Con un trueque de semillas nativas. Ahí van a estar muchas personas que se dedican también a este tema de muy importante conservar las semillas orgánicas, nativas, naturales. Es bien importante tratar de fomentar estos espacios de trueque, ¿no? Y tratar de llevar siempre esa situación de apoyo mutuo, donde cada uno de nosotros y las comunidades de donde vengan o de los lugares donde se encuentren empiecen a empezar a cultivar, ¿no? Desde energías renovables, desde ahorro de agua, reciclaje de residuos, todo es bienvenido. Víctor Hugo, muchas gracias por toda esta información. Entonces pueden visitar las redes sociales de Agricultura Urbana La Paz, donde van a encontrar todas sus actividades. Mucho éxito en todo lo que van realizando y hasta un nuevo encuentro con las Warmis. Muchísimas gracias a todas las Warmis. Las Warmis, la verdad es de que están haciendo esta revolución verde, por así decirlo, porque se puede decir de que la mayoría de las personas que participan en nuestras actividades pues son Warmis. Entonces en sus manos está pues un papel muy importante y muy responsable también, y estamos nosotros ahí también para poder apoyar, ¿no? Desde la parte técnica y desde la parte tal vez logística y todo aquello, para poder llevar a cabo todas estas actividades en el rubro de la Pachamama. Muchísimas gracias por el espacio y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor Hugo. Un jalaya. Escuchas las Warmis.
Maininah kuchu ñankaksa, warminaksa maitah parakiwa. Chichi ropa untawi, uka wainakas lurapsi, maderampi sillaj a lurapsi, hurampi champakawi lurapsi. Uka economía circular satakiwa, unati ukiti ukampi chama umnakasi, mayampi aknakasi, ukamaraki pachamamampi aksatañani. Haniwa taki kuchusa uka hukampi hakanyatakiu lurasi. Kunham luraña maitawa, hakasaña maitawa. Warmikunaka economía limpiampi saratapsi. Haniu taki kuchu ukiti, taki maitasi soma urakitaki. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Continuamos con las Warmis. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Y hablando de arte y cultura, queremos entrar a nuestro sector Voces de Resistencia para conversar con el gran elenco de teatro de las Cori Warmis. Este elenco que ha recorrido ya varios países, varias ciudades de nuestro país, llevando diferentes obras desde la vivencia misma de sus actores. Estamos al micrófono con Celina Flores para conversar sobre este lindo trabajo que están realizando. Bienvenidos, bienvenida Celina. ¿Cómo están? ¿Qué están preparando de novedad para el público? Buenas tardes, muchas gracias por la cobertura. Estamos aquí con las Cori Warmis. Hola. Bueno, estamos ya a semana y media de partir a México. Hemos sido invitadas al Gran Teatro de las Artes del CENARTE en allá, entonces estamos con nuestras últimas funciones aquí en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Estamos con la presentación del día jueves, que nos vamos a presentar con Mujeres Pájaro. Es una obra basada más que todo en animales, en pájaros, sobre esto de las quemas, de los chequeos ilegales que existen, ¿no?, en el país. Y por último nos vamos a presentar en Oruro, pero lo de Oruro es sorpresa. Es una sorpresa. O sea que primero están preparando maletas para ir a México y después Oruro. Sí, antes de viajar a México vamos a ir a Oruro de pasadita. Hemos tenido Esa es la sorpresa entonces. Bueno, ¿y qué obra están llevando a México, Celina? Contanos, porque ya han llevado varias obras como Cori Warmis. Sí, nosotros nos manejamos con 2 obras, con Cusita y Deja Vu, pero ahora que vamos a ir a México nos vamos a ir con Mujeres Pájaro más, con nuestras 3 obras. Nos han invitado con Deja Vu, con Cusita y con Mujeres Pájaro, entonces vamos a llevarles 3 obras. ¿Cómo es estar en otro país con otros públicos que tienen otras historias también? ¿Cómo reciben el trabajo que realizan en Cori Warmis? Wow, el trabajo que hemos tenido en diferentes países, Perú, en Chile, en Alemania y en España, creo que la gente lo recibe bien. Y lo lindo de eso es que al viajar a tantos países siempre hemos encontrado la comunidad boliviana y hemos sido muy bien recibidos, la verdad. Creo que no tenemos ahorita malas experiencias de haber estado en otros países. En Perú hemos tenido la agradable hospitalidad de Amiel Cayo, por ejemplo, que nos ha hecho un recorrido por Perú. Hemos estado tan tranquilas, era como estar en nuestra tierra también. En estar en Chile ha sido igual lindo, a la gente le ha encantado bastante. Hemos tenido aplausos de pie así por bastantes minutos. En España ha gustado demasiado porque nos hemos presentado en un lugar que era para mujeres específicamente y hemos podido convivir con la comunidad boliviana. Ha sido hermoso. En Alemania, que nos hemos presentado en el Festival Iberoamericano también, ha sido, yo creo que una de las experiencias más hermosas porque la gente se ha puesto de pie. O sea, a pesar de que ha habido esta complicación de que los idiomas, ellos obviamente hablaban alemán, otros hablaban francés, inglés, porque habían de diferentes países y nosotros hablar solo el castellano, entonces había como esa traba, ¿no? Pero hemos trabajado con mucha gente en allá que ha traducido nuestra obra, que a la gente la ha entendido perfectamente, le ha gustado demasiado
y hemos tenido un aplauso de 8 minutos con 40 segundos. La gente no paraba de aplaudirnos de pie, ovacionaba mucho nuestra obra. Creo que eso ha sido una de las experiencias más bellas y vamos por eso también a México, que también la gente vea nuestro arte, ¿no? Nuestras obras. Yo creo que va a volver a suceder. Qué lindo, qué felicidades realmente que hayan tenido ese éxito en otros países. Europa no es tan fácil por el idioma, decías justamente, pero también trasladarse con todo el equipo de artistas que tienen y todo eso no es una cosa sencilla, hay mucha logística. Eso también es un aprendizaje dentro de la actividad artística, Celina. Sí, la verdad es que antes para viajar a Chile hemos viajado 25 personas a 23 personas y no es nada fácil, la verdad, conseguir el apoyo también, porque en realidad todo se va al financiamiento, ¿no? Entonces hemos tenido que trabajar mucho, gracias a Dios nos han apoyado, los de Chile nos han apoyado para que lleguemos hasta allá. Después para Alemania igual hemos hecho la lucha, pero hemos tenido gente que nos ha recibido también. Pero sí, es demasiado trabajo. La vez que hemos ido nos estábamos trasladando de Frankfurt a Darmstadt, fue terrible porque teníamos que correr así. Estábamos por cerrar el metro, entonces imagínate a la medianoche 20 maletas en un pavimento que está sonando así toda la calle, entonces es muy loco. 20 personas con sus 20 maletas ahí, terrible, con las ruedas ahí, toda la calle. Yo decía, en la noche alguien va a salir de su ventana y nos va a echar con agua, pero más bien no. Pero es muy lindo también y es una locura. Aventura que debe estar llena de anécdotas en cada viaje que van realizando. Celina, cuéntanos un poquito, sin hacer spoiler, claro. Esta obra de Yabu Cusicita me llama mucho la atención. ¿Con eso también van a ir a México? Sí, Cusicita se ha creado en base a las historias. ¿Adelantar? Sí, claro que sí. Las historias de Cusicita, por ejemplo, se ha creado en base a historias reales de las chicas. O sea, vivencias que les han pasado. No solo ellas mismas, sino a familiares, a mujeres que estaban cerca de ellas, que han contado sus historias y las hemos tomado con todo respeto también para armar esta obra teatral. Cusicita habla más que todo sobre la violencia hacia la mujer. Déjà Vu nos hemos enfocado más que todo en la violencia hacia la sociedad en realidad, hacia los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores, a los varones también. Entonces, Déjà Vu más que todo trata, se va en un enfoque hacia una familia, ¿no? Que vive la violencia intrafamiliar. También se va a una mamá, que a la mamá la tienen olvidada, a los adolescentes, ¿no? Que se le genera una violencia al no dejarlos crecer tampoco. Entonces, Déjà Vu es reflejo de la sociedad en realidad. Y Cusicita se va más al entorno de la violencia hacia la mujer. Siempre muy sociales que se van abordando en el elenco de teatro Corihuarmis, esta compañía fundada por la querida compañera Erika Andia. Y aprovechamos para saludarla a la distancia y también a doña María Luque, una actriz que hemos conocido desde sus inicios en la Ciudad del Alto. Le mandamos un gran abrazo también. Y cómo no decirles que pues son realmente un orgullo para Bolivia, llevando el nombre de nuestro país muy lejos con estas obras tan bien reconocidas, Celina. Les agradecemos mucho por este contacto, estos minutos de poder conversar y conocer sus próximas presentaciones. Claro, y hacerles una invitación también, ¿no? El día sábado 25 y domingo 26 en Casa Mágica, que es nuestro centro cultural, nuestra casa donde venimos a nosotros a practicar, a ensayar. Vamos a estar con las presentaciones finales de nuestros talleres. Entonces vamos a estar con la presentación de los niños adolescentes, de los adultos mayores, de nuestras adultas igual. Entonces vengan, conozcan qué es el arte, porque aquí Erika Andia no solo enseña a hacer teatro, también enseña a hacer cine. Varios de nuestros alumnos de aquí de Casa Mágica han estado en películas importantes, ¿no? Entonces María Luque, como lo mencionan, igual ha estado en películas muy importantes, ha ganado premios en el exterior
Franklin Aro, que ha estado en la película de Perros, igual ha sido alumno de Casa Mágica. Todas las chicas de aquí han estado en la Reina del Sur, y vengan, van a ver todo lo que se hace en Casa Mágica, van a ver cómo surge ser una actriz o un actor. Los invitamos. Perfecto, Celina. Muchas gracias por este tiempo y contarnos todas estas novedades que vienen de Casa Mágica, del elenco de teatro Cori Warmis. Mucho éxito en su próximo viaje y gracias por haber estado con Warmis Bolivia. Gracias. Lo que otros desechan, nosotros lo transformamos. Con ropa reciclada hacemos nuevos vestidos. Con madera usada fabricamos muebles. Con botellas creamos arte. Eso se llama economía circular. Aprovechar al máximo cada cosa. Reciclar, reutilizar y convertir residuos en oportunidades mientras cuidamos a la Pachamama. A veces lo que se desecha es justo lo que puede dar vida a algo nuevo. Cambiamos la forma de producir, cambiamos la forma de vivir. Mujeres indígenas liderando economías limpias y sostenibles. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. Y ahora vamos a nuestro sector Fuerza Colectiva, aquí en el podcast de las Warmis Bolivia. Estamos con un tema que nos viene interesando pues a nivel nacional muchísimo, principalmente a las mujeres, porque se trata también de no solo ver lo que pasa al exterior en nuestro entorno, sino dentro de nosotras también. ¿Qué es lo que está pasando a nivel emocional? Hablamos de salud mental de muchas mujeres que o han sido víctimas de violencias o han superado estas situaciones. Para hablar sobre este tema nos acompaña la doctora Silvia Chambi. Ella es asesora legal del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza en la Ciudad del Alto, las Gregorias, como las conocemos a las amigas y compañeras. Silvia, muchas gracias por estar en este espacio. Cuéntanos un poco esta actividad del taller Arte Terapia Emocional que han realizado. Bueno, muy buenas tardes, es un gusto estar en tu programa. Un saludo a toda la población. Este saludo desde la Dirección Ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Mónica Gutiérrez, ¿no? Mediante quien se han ido viendo estos proyectos. El taller de arte terapia del cual haces referencia se ha llevado a cabo en el marco del proyecto de fortalecimiento de capacidades para mejorar el acceso a la justicia, a los servicios sociales, y justicia en género, ¿no? Justicia en violencia, respecto a lo que es violencia y género. Entonces, este proyecto ha sido impulsado por ONU Mujeres, en el cual se ha desarrollado este taller de arte terapia a nivel nacional, en los diferentes departamentos en los cuales se tienen conformadas las redes locales con los diferentes municipios. Ha sido muy importante el desarrollo de este taller, tomando en cuenta que lo que pretendemos es empoderar a las mujeres en su territorio para que asuman un rol colectivo de prevención y atención de violencia en género, ¿no? Estos procesos de capacitación han ayudado bastante, estos talleres también han ayudado bastante, desde el modo en cómo se han realizado, en la cual han ido participando como 150 mujeres, ¿no? Mujeres que han sido formadas, ¿no? Mediante un proceso anterior como promotoras comunitarias, para que puedan apoyar a los servicios legales integrales en sus diferentes municipios.
pero mucho más para que ellas puedan coadyuvar en las situaciones de violencia a las mujeres que puedan ser víctimas de ello, ¿no? ¿Y en qué consiste este enfoque de arte terapia emocional? Porque las capacitaciones, fortalecimientos, la formación de promotoras comunitarias es ya una tradición en la ciudad del Alto. Son mujeres que ayudan a otras mujeres con solidaridad, con apoyo emocional, con brindar información, los caminos para poder hacer una denuncia. Pero en este caso, esta nueva metodología, arte terapia emocional, ¿de qué nos está hablando? Bueno, este taller de arte terapia se ha desarrollado específicamente para las promotoras comunitarias, tomando en cuenta, para poderles brindar herramientas de autoconciencia, ¿no? Y que también puedan ellas identificar las emociones mediante las cartografías del cuerpo que han ido desarrollando. También se ha podido ver los elementos como soltar el cuerpo, ¿no? A través de musicoterapia. Ellas han realizado esta actividad mediante bailes, mediante danzas que les han permitido entender que nuestras emociones y nuestra salud, tanto mental, pero también física, están muy vinculadas, ¿no? A cómo nosotras las mujeres tenemos que aprovechar esos espacios, ¿no? El arte mediante la música, mediante el canto, mediante los dibujos, qué sé yo, tal vez el tejido, lo que a ellas puedan encontrar o identificar qué es lo que más les gusta, ¿no? Y a través de ello poder ellas desenvolver, poder ir soltando esas situaciones emocionales que las puedan afectar. Entonces, ha sido muy interesante esto porque las promotoras comunitarias han empezado desde una cartografía personal de cómo es una mujer, han ido identificando a través de sus propias experiencias qué es lo que más o menos les afecta o qué dolencias tenían en ese momento al iniciar el taller. Muchas identificaban, qué sé yo, el espacio de las rodillas, el espacio del corazón, la cabeza, ¿no? Entonces, en esta cartografía que se ha hecho del cuerpo, ellas han ido identificando esto, ¿no? Y ya en el otro proceso que ha tenido que ver con la musicoterapia, con la danza terapia, ellas han empezado a soltar, pero previamente a ingresar a ello, ellas han aprendido también a poder controlar sus emociones o a identificar esas molestias que tenemos o esos dolores que tal vez no lo percibimos como algo solamente físico, pero que también es mental. Entonces han ido ellas, han aprendido mediante un proceso de relajación y respiración a identificar estos malestares y a poder como que oxigenar el cuerpo para poder y respirar bien, para poder ayudar también a su propio organismo, al corazón, a los pulmones, a la cabeza, ¿no? A poder estar en un momento de relajación. Entonces, posterior a ello, ellas también han empezado, han desarrollado lo que es la musicoterapia, identificando, básicamente lo que es desde sus espacios, ¿no? Tomemos en cuenta que en estos talleres han participado mujeres de muchos departamentos, tanto de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz. Entonces, hemos estado, en estos departamentos y en sus diferentes municipios donde ellas se encuentran, la música es variada, ¿no?
Entonces se ha tomado e identificado qué música a ellas les gusta de acuerdo a la región, de acuerdo a los gustos personales, y mediante ello ellas también puedan ir expresando sus sentimientos, sus emociones, qué sé yo, también cantando, también bailando, ¿no? También pintando, porque luego se ha hecho un proceso también de lo que es dibujar, ¿no? Una mujer ideal, cómo quisiéramos ser cada una, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy bonito que se ha realizado mediante el arte, porque dibujar, pintar, tejer, bailar, cantar, es arte, ¿no? Entonces, a través de ello, ellas han empezado a soltar estas emociones y a identificar lo que les hace mal y lo que les hace bien. Sin duda, Silvia, una metodología muy novedosa, poder curarse, poder entrar al autocuidado a través del arte y las expresiones culturales que tenemos, porque son maneras de llegar justo a las emociones, lo que a veces no podemos hablar o no podemos explicar. Muy bien, entonces este proceso va a continuar. ¿Dónde pueden anotarse otras mujeres que estén interesadas en participar? Bueno, como te comentaba al principio, este taller de arte terapia se ha realizado específicamente para las promotoras comunitarias, pero con el fin de que ellas lo repliquen, ¿no?, en sus comunidades, en sus municipios, a las mujeres que están ahí. Ellas tienen como objetivo también, como tarea, poder realizar y desarrollar, ¿no?, en su réplica todo lo que han aprendido, porque como es un taller, entonces es un proceso de aprendizaje también para ellas, que ahora lo van a replicar en sus municipios. Yo les invito a estar atentas, ¿no?, a las actividades que vayan a desarrollar nuestras promotoras comunitarias en los municipios donde ellas se encuentran, y de igual manera también mediante tu medio de comunicación invitar a la población que se encuentran en las redes locales, en los municipios de estas redes locales, que prácticamente en La Paz, Oruro y Potosí las tengo identificadas. En La Paz las redes se encuentran en Azacá de Pacajes, Taquiaviri, Comanche, Corocoro, Waldo Vallivián, Calacoto, Luribay, Maya, Guarina, Guatajata, Achacachi, Chuacocani. En Oruro se encuentran en Eucaliptus, Soracachi, Caracollo. En Potosí están en Belén de Urmiri y en Yocalla. Y así en otros departamentos también hay promotoras que se han formado con el proyecto de ONU Mujeres, a las cuales las mujeres que sufran algún tipo de violencia pueden acudir para que ellas puedan brindarles la orientación correspondiente, también esa contención emocional que en muchos casos las mujeres requieren, ya que las promotoras comunitarias han sido formadas para ello, y también estamos reforzando estos conocimientos de ellas a través de estos talleres, y también pueden estar atentas. Invitamos a todas las mujeres que se encuentran en estos municipios para que estén atentas también a las diferentes actividades que van a ir desarrollando nuestras promotoras comunitarias. Muchas gracias, Silvia, ha sido un gusto estar contigo, y vamos a volver en otro momento para seguir ampliando estos espacios de formación, reflexión y autocuidado para todas las mujeres. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta pronto. Escuchas Las Warmis. Llegamos al cierre del podcast de Las Warmis Bolivia en esta cuarta temporada, y también debemos mencionar a todas nuestras emisoras aliadas que se conectan con nuestros contenidos. Hablamos de Radio Estudio en el Alto, Radio Fucase, la Red de la Diversidad Huaynatambo en el Alto, Yembatirenda en Tarija y Zipastambo en Sucre, a la Agencia de Información Chuquisaca, Radio Adich FM Sucre,
También agradecemos a la red Yungas allí en las comunidades que nos escuchan y a Radio Río y Radio Tacana en Rurrenabaque, que se encuentra allí al ingreso del Parque Nacional Madidi. Estamos también con Radio Integración en La Plata, Argentina, con la red de comunicadores populares del Mercosur, con Informa Bolivia en Santa Cruz, un medio digital, y con Radio La Zona en el municipio de Cotoca. También debemos agradecer a todas las páginas digitales de noticias que se han sumado al ecosistema de las Warmis, como es Aigún Bolivia y Bolivia Nueva. Pues les decimos que pueden seguirnos en Facebook a través de ATV Radio Bolivia y Warmis Bolivia. También ponemos los programas, por supuesto, en las plataformas de YouTube, de Spotify y TikTok. Ha sido pues un placer estar con todas y todos ustedes, compartiendo toda esta información y estos análisis que hemos preparado para esta semana. Si quieren escribirnos, pues nuestro correo electrónico es warmibolivia7@gmail.com. Y con las Warmis será hasta la siguiente semana. Muchas gracias y un hayaya. ¿Quién y cómo diciendo, ay si cerita, dejando tu pueblo, así estás caminando? Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?